la malvada bruja del pueblo Solana. Esta historia cuenta, como en esta ocasión, la reunión era para detener un gran mal que alguien que traicionó al consejo por fines egoístas y ambiciosos realizó por capricho y sin el permiso adecuado rituales prohibidos. Al ser reprendida por sus acciones, la bruja huyó del consejo llevándose varios manuscritos secretos que no debían caer en manos equivocadas. Se trataba de Solana, una bruja que no quería mantener su identidad en secreto. Al contrario, gritaba a los cuatro vientos que ella era hechicera y que podía resolver cualquier tipo de dolencia o problema con su gran poder. Incluso se anunciaba con propagandas y de boca en boca. El caso es que al hacerlo ponía en peligro al consejo, pues lógicamente no debía darse a conocer su ubicación ni existencia por el bien de ellos y de los demás. Pero Solana odiaba el voto de austeridad. No le gustaba compartir ni ser humilde. Por el contrario, siempre había sido ambiciosa. Le gustaba el dinero y ostentaba ropas y joyas caras. Alardeaba de su gran poder, que poseía secretos ancestrales para la juventud y la virilidad. Y era verdad, era capaz de prodigios y supuestos milagros que muy pocas veces fueron vistos. Por si fuera poco, había aprendido a manipular los elementos. Tenía un inmenso control sobre la naturaleza, especialmente el viento, el agua y las tormentas, además de poseer el conocimiento de cómo secar o hacer fecundar la tierra. Conocía las formas de llamar a la lluvia y la tormenta, de conjurar al rayo y de mandar el granizo. Pero al ver que sus habilidades eran tan grandes, la codicia comenzó a corromper su alma, aunque era sabido que ella siempre había sido ambiciosa. Solana obraba en Hidalgo, hacía trabajos que se supone no se deben realizar a la vista de todos, así como realizar rituales y amarres prohibidos. Podía dominar a las personas y trabajaba con tierra de cementerio. Cobraba verdaderas fortunas por los trabajos que hacía, al inicio en una casa humilde, pero después su descaro fue tal que se mandó edificar una especie de palacete donde daba sus consultas por cantidades exageradas de dinero. Eso no era lo peor del caso, sino que se anunciaba con bombo y platillos como miembro del ancestral Consejo de los Brujos. Eso fue precisamente lo que llamó la atención del consejo, especialmente del brujo mayor, quien junto con los altos miembros del consejo en varias ocasiones invitaron a Solana para que dejara de hacerlo, pues llamaba demasiado la atención a ojos que se suponía no debían verles. Pero lo que los miembros del consejo desconocían era que la fama de Solana se había hecho tan grande, que los pobladores de ese lugar, así como de otros pueblos, sin mencionar a gente de mala fama, políticos y autoridades, acudían a ella para que les hiciera tales o cuales trabajos, sanaciones, protecciones y demás labores propias de una bruja de su gran poder. El consejo decidió mandar a 4 de sus más nobles y respetados representantes, quienes conocían a Solana y tratarían de hacerla entrar en razón. Eso hizo que la bruja estallara en cólera al enterarse, por lo que al querer ir por ella para que rindiera cuentas, los representantes del consejo fueron recibidos por gente del pueblo que de manera por demás hostil les impidieron el paso, por lo que tuvieron que regresarse por otra ruta más alejada para informar al patriarca de los brujos acerca de su misión fallida. Por un camino de difícil acceso llegaron a un retén, donde las supuestas autoridades locales ya les estaban esperando. Su intención era la de convencer a Solana para que hiciera caso por la buena. Pero por desgracia, no sabían que aparte de ser tratados como criminales por la policía, y después de las agresiones e insultos de que fueron objeto por los supuestos agentes del orden, serían finalmente entregados a un grupo de maleantes, quienes se los llevaron de igual manera a punta de empujones e insultos hasta un lugar muy apartado, donde los malosos se encargaron de borrar todo rastro de los 4 que solamente buscaban ayudar a la población a librarse del mal que posteriormente caería sobre ellos. Una vez que los maleantes cometieron su abusiva acción, mandaron pruebas al consejo. Asimismo, mandaron un mensaje a todos aquellos que intentaran venir a querer buscar a la bruja Solana, con intenciones contrarias a sus deseos. Varios días después, el consejo se enteró de la desaparición de sus compañeros, y a pesar de todos sus esfuerzos con las autoridades municipales y estatales, no pudieron dar con ellos. No fue hasta que los chamanes y brujos iniciaron por cuenta propia la búsqueda,
y una ceremonia especial para descubrir el paradero de sus compañeros. Y finalmente, los grandes espíritus les revelaron el lugar donde yacían los pobres hechiceros. Al llegar al lugar donde los espíritus les señalaron, sus ojos no podían creer el estado en que estaban. El brujo mayor se arrodilló y lloró como si de sus propios hijos se tratase. Intentaron negociar por las buenas y resultó en una lamentable tragedia, por lo que tendrían que proceder por las malas. Todos juntos eran imparables, por lo que sin pedir permiso de nadie, apartaron a las autoridades y con su gran presencia demostraron por qué la ley de los hombres no significaba nada para ellos. Tomaron los restos de los suyos y se los llevaron al santuario para darles un entierro digno de ellos. Pero al mismo tiempo, el brujo mayor ya estaba maquinando el dar el escarmiento merecido a la bruja y a quienes la estuvieran protegiendo. Esto no iba a quedar impune, y se dirigieron de vuelta a su recinto sagrado para llorar a sus caídos. Mientras tanto, en la plaza mayor del pueblo, Solana se jactaba de su gran poder y de que ahora era intocable incluso para los miembros del consejo, por lo que desde ese día comenzó a presentarse no solamente como miembro del consejo, sino como la bruja mayor, por lo que esa misma noche ofreció una gran fiesta, donde no faltaron los regalos, las ofrendas y los excesos más depravados se hicieron presentes. Y mientras el pueblo celebraba su insana bacanal, los hechiceros celebraban solemnemente los funerales de sus hermanos caídos. La bruja y su séquito festejaban de manera indecente, lasciva y descontrolada. El brujo mayor convenció al consejo de retirarse por un tiempo, de ocultarse entre las sombras hasta que estuviera todo dispuesto para que su plan se llevara a cabo. Aún no era el momento para hacer valer su justicia. Debían esperar el tiempo justo para actuar. Al correr de los días nadie sabía nada del consejo. Así pues, la bruja aprovechó para mostrar su verdadera cara, cuando los precios por sus favores comenzaron a volverse demasiado caros. Al inicio nadie se quejaba. De una u otra manera buscaban cómo costear sus trabajos, aunque debieran vender la mayor parte de sus tierras y pertenencias. Pero llegó un momento en que ya nadie podía pagar semejantes cantidades de dinero, para que posteriormente nadie tuviera la mínima posibilidad de hacerlo, pues ni siquiera para comer tenían. Por lo que la bruja, fingiendo comprensión, les propuso un trueque. Quien no pudiera pagar con dinero, tierras o propiedades, podría ofrecer animales o incluso algún infante. La gente al inicio no aceptaba el intercambio, pero los secuaces de la bruja les hacían entrar en razón bajo amenaza. Era tal la desesperación y la necesidad por recibir los favores de la bruja, que los habitantes del pueblo no se daban cuenta de que era precisamente Solana, la misma que provocaba todos los males que azotaban al poblado. Ella era quien secaba las tierras para que no produjeran. Ella hacía que las vacas no dieran leche. También provocaba que el granizo y las heladas quemaran las siembras, por lo que, sin darse cuenta, ellos pagaban a quien les hacía el daño que Solana ejercía sobre ellos, para supuestamente quitarles ese mismo daño. El negocio de la bruja era redondo, pero nadie podía verlo, debido al control que ejercía sobre ellos. Incluso tanto autoridades como mafiosos pagaban grandes sumas por recibir la protección de la hechicera, la cual, sin decirles que solamente era temporal, les convencía de volver a colocarles la protección, por lo que cada tiempo ellos volvían a visitarla para renovar su inmunidad. Obviamente que la bruja no se los decía, hasta que llegó el momento en que la miseria, el hambre y la desesperación comenzaron a apoderarse de la región. Las cuotas de la bruja Solana cada vez eran más altas, y los resultados mucho menores, aunque ella les decía a los pobladores que era su culpa debido a su falta de fe, y ellos inocentemente lo creían, pues la bruja los controlaba ya sea con su poder maligno o con las amenazas de los malosos o las mismas autoridades. La gota que derramó el vaso fue sin duda cuando Solana exigió una gran ofrenda de criaturas para supuestamente apaciguar a los dioses, por lo que muchas de las familias se negaron a participar en esa atrocidad sin sentido, causando la furia e indignación de la bruja, quien mandó a sus hombres a sustraer a todos los chiquillos de sus casas y a quienes se resistieron les dieron ley fuga, es decir, los hicieron correr para tirarles. En ese momento, todo se había salido de control.
Aunque algunos miembros de ambos bandos de la ley se dieron cuenta de la falsedad de Solana y sus planes, pero cuando quisieron rebelarse, la bruja se encargó de persuadirlos de lo contrario por las malas, arrebatándoles a sus familias, dejándolos en la entrada del poblado, a modo de escarmiento para todo aquel que se quisiera oponer nuevamente a sus deseos. Finalmente, la hora había llegado. En la noche de luna llena, la luna Metzli, el consejo de los brujos regresaron de entre las sombras, y esa misma noche se preparaban en las profundidades de la sierra para dar un golpe definitivo a la ambición de poder de la malvada Solana. En una ceremonia nunca antes vista, y hasta ese momento prohibida y resguardada generación tras generación, y que únicamente era para el conocimiento de los altos miembros del consejo, el brujo mayor sacó los textos antiguos donde describía el ritual preciso para ajusticiar a la traidora. Y así, el patriarca de todos los brujos y brujas habló: lo que hoy se hace aquí no puede ser deshecho. No se puede acabar con lo que no se debe acabar. No se puede detener lo que no se debe detener. Escrito está en las estrellas. Del cielo, las figuras divinas mandaron el poder requerido para dotar de las formas milenarias de los nahuales ancestrales a los poderosos brujos, quienes ofrendaron sus propias vidas por una noche. La noche en que el Consejo de los Brujos ejercería su veredicto y juzgaría la maldad de Solana y castigaría el horror al que tenía sometido al pueblo. Al tomar las formas místicas, los brujos se transformaron en tlahuelilocs, capaces de tomar la forma de cometas de fuego y sus animales de poder, por lo que eran verdaderas quimeras al servicio de los dioses, para poder aniquilar a la traidora que les había traído la deshonra y el dolor al pueblo y sus excompañeros, al enterarse. Solana ordenó a sus hombres que no permitieran que nadie se acercara al pueblo o que nadie deambulara por los caminos, además de no dejar salir a nadie. Aunque no lo admitiera, Solana tenía miedo. Sabía que la rara apariencia de la luna solamente significaba que los maestros del consejo habían hecho algo, y ella lo presentía. Y así, los 4 mayores recorrían los montes, barrancos y poblados buscando a Solana. Fue cuando descubrieron a los hombres armados custodiando las entradas y salidas del pueblo. No había duda de que habían dado con la bruja, así que los 4 ancianos se acercaron lentamente a los hombres. Estos quisieron marcarles el alto, pero el poder que despedían los viejos nahuales eran tan grande que estos hombres simplemente los dejaron pasar. Pero nunca falta el valentón que pretende ser más que los demás. Inmediatamente apuntó al brujo mayor, quien simplemente lo miró a los ojos, y este cayó fulminado. El valentón pereció de puro miedo sin que los brujos le hayan tocado. A la distancia, la segunda barricada de hombres tiraron contra los hechiceros, pero para su sorpresa, los hombres cambiaron sus formas y se dividieron para ir contra los malosos, acabando rápidamente con ellos, abriéndose paso hacia el pueblo. Nuevamente fueron recibidos a tiros, pero a pesar de ello, los ancianos eran demasiado fuertes para ser detenidos. Fue cuando encontraron la guarida de la bruja. Apenas al entrar los brujos se quedaron parados en seco. La escena que presenciaron les destrozó el corazón, y no pudieron evitar el llanto. Un llanto de dolor, desesperación, impotencia. Al ver los inertes restos pequeños que habían ofrendado supuestamente para que los dioses antiguos bendijeran esa región, cuando una carcajada sacó de su estupor a los grandes brujos, era Solana que riendo se miraba más poderosa que nunca. El brujo mayor le reprochó la infamia y cobardía que había cometido. Con ellos no, dijo el brujo tomando la forma de bestia, mientras la malvada mujer se convertía en una especie de arpía, un ave espantosa que se trenzó en combate con el brujo. Este era muy poderoso, pero la edad ya no le permitía resistir por mucho tiempo los embates sin piedad que Solana le propinaba. El brujo mayor cayó malherido, mientras la bruja graznaba en señal de victoria. Convocó una gran tormenta para debilitar al grupo de hechiceros con los fuertes vientos, cosa que les impedía acercarse a su maestro para ayudarlo, mientras a este le lanzó una gran granizada con todas sus fuerzas. Luego con fuertes vientos azotaba cruelmente al viejo maestro, pero lo que Solana no se esperaba era la respuesta del viejo patriarca, quien riendo le dijo:
No se puede matar lo que ya está muerto, ingenua mujer. Se levantó y, tomando otra forma aún más poderosa, regresó a la agresión atrapando con sus mandíbulas a la bruja. La azotó fuertemente contra el piso, cosa que hizo que la bruja diera un gran chillido de dolor, pero ésta se levantó y le hundió las garras en el cuello. Lanzando una ráfaga de agua, intentó acabar al maestro, quien ahora sí no pudo levantarse. Por lo que otro de los hechiceros se lanzó contra la traidora, pero este no fue rival para la hechicera, que dio cuenta de él más rápido que contra el mayor de ellos. Valiéndose de su habilidad para manipular los elementos, hizo uso de los relámpagos para lanzarse con todas sus fuerzas. Fue cuando los dos restantes la agredieron por delante y por detrás. Ella quiso escapar, pero los nahuales le taparon el paso, lanzándose ferozmente pero sin darle golpes fatales. Eso hizo que la bruja perdiera el control sobre la tormenta, haciendo que la bruja se cansara y cayera pesadamente al piso. Allí ya las piernas no le respondían. En vano quiso seguir defendiéndose hasta que definitivamente no pudo más y cayó postrada ante los embates sin piedad de los hechiceros. Jadeante y vencida quedó allí, cuando de pronto una voz con gran autoridad dijo: «Basta, es suficiente». Era el anciano patriarca, que tomando de los cabellos a la bruja, le dijo: «No puedes terminar lo que ya está inerte. Cometiste una gran atrocidad, un acto que no tiene perdón ni en esta vida ni en la otra. Has atentado contra los designios de los dioses al tomar sangre inocente para tus oscuros propósitos». Las pocas personas que sobrevivieron a la crueldad de la bruja observaron a los 4 seres que mantenían cautiva a la hechicera, a pesar de querer gritarle todo tipo de insultos y reclamar por la vida de sus seres queridos. Estos comprendían que quienes estaban frente a ellos venían precisamente a castigar a la malvada hechicera, la cual estaba moribunda, sin dientes, con moretones por todo el cuerpo, agonizante, pero con vida. Finalmente el brujo sacó una estatuilla antigua. Esta es la gran diosa Miquithli, la señora de la muerte. Debido a todos los crímenes que has hecho en contra de estas personas, has de pagar, y este Tribunal de Consejo Supremo de Brujos te sentencia y te condena a permanecer atrapada dentro de esta figura. Esta estatuilla te mantendrá prisionera por toda la eternidad. No estarás viva ni dormirás. Quedarás condenada a la angustia eterna por los siglos de la eternidad. Al terminar el conjuro, la estatuilla brilló intensamente capturando a la bruja en su interior. Cuando todo terminó, los 4 hechiceros se retiraban perdiéndose entre los montes. Al llegar al consejo, entregaron la estatuilla y el cargo a los nuevos miembros del consejo, quienes se harían cargo de este a partir de ese momento. Como dije hace un momento, el ritual que los miembros del consejo realizaron era un ritual prohibido, debido a que, al realizarlo, el brujo o brujos que lo hicieran entregan tanto su vida como sus almas para actuar solo una noche. Solana se había vuelto tan terriblemente poderosa que no había otra opción ni salida. Es por ello que los ancianos maestros le decían a la bruja que no puedes acabar lo que ya está inerte. Ese fue el secreto de su éxito. Despidieron en el Consejo Supremo a sus 4 patriarcas con los honores póstumos más honorables, mientras en un lugar secreto sellaron a la bruja en las profundidades de la tierra. Esta no puede escapar por sí sola, a menos que alguien destruya la estatuilla. Por eso es que a toda costa intentaron que nadie jamás pudiera encontrar el lugar donde quedó aprisionada la malvada bruja del pueblo, Solana.